como yo no quiero ser impositivo y dictatorial con mi hijo, pues mejor evado la responsabilidad. No digo nada, no corrijo, no llamo la atención, me mantengo al margen del comportamiento de mi hijo. La familia en la que no hay una autoridad o un rol de autoridad paterno o materno es similar a un grupo sin líder, que tratan de sobreproteger lo más que se pueda los entornos de sus hijos y se vuelven dominantes. No vas a ir a este paseo, por supuesto que no puedes ir a la calle porque la calle es mala. En las familias dominantes los niños tienden a abandonar el hogar lo más pronto posible. Los horizontes mentales que tiene un niño de 5 años, de 6 años, incluso de 10 años, no se comparan con la madurez y con la visión que el papá tiene. También hay un problema, a veces el papá es demasiado permisivo y la mamá es demasiado dominante. Eso tampoco funciona, porque de nada le sirve al papá apretar y establecer límites, reglas, hacer del muchacho, de la muchacha disciplinada. Si va y le llora a la mamá y la mamá desdice todo lo que el papá establece, pues eso tampoco funciona. El primer criterio es que tú eres papá, tú eres mamá, y no debes de renunciar al rol de papá o de mamá por querer ser amigo de tu hijo. Mira, tu hijo y tu hija ya tienen muchos amigos, pero papás tienen uno. El tema de la autoridad es sin duda uno de los temas que causa mayor confusión y conflicto entre padres e hijos. ¿Cómo establecer un rol de autoridad sano sin que por un lado sea demasiado permisivo, pero por otro lado no sea demasiado rígido, demasiado duro? Muchos papás se enfrentan a este dilema y a veces las relaciones que vemos entre padres e hijos cada día se han vuelto más inciertas. Los padres temen hacer mal las cosas. Si tú eres papá, en algún momento has sentido ese miedo de regarla. Es decir, ¿y si echo a perder mi hijo por ser demasiado complaciente? Pero si por otro lado me vuelvo demasiado disciplinario y demasiado rígido y le genero un daño psicológico o le genero complejos. Y bueno, quiero compartirte que existen fundamentalmente 4 modos de relación de autoridad entre padres e hijos. El primer rol o el primer modelo es el modelo permisivo. Estos son aquellos padres que evitan toda autoridad, tal vez porque ellos entiendan que la autoridad es un modelo dictatorial, es un modelo impositivo. Como yo no quiero ser impositivo y dictatorial con mi hijo, pues mejor evado la responsabilidad. No digo nada, no corrijo, no llamo la atención, me mantengo al margen del comportamiento de mi hijo, con la esperanza de que él en su tiempo o en su momento reflexione, tome conciencia, autoconciencia de su comportamiento y se corrija. En ocasiones este tipo de roles que los padres tienen se debe a que tal vez ellos en su infancia tuvieron un modelo dictatorial y tal vez se sintieron demasiado devaluados por sus padres, dominados, se sintieron cohibidos respecto a su papá o al rol que asumía su papá, y entonces ellos dicen, bueno, yo no quiero ser igual que mi papá, yo no quiero repetir ese modelo de relación con mi hijo porque mi papá era terrible, mi papá no expresaba sentimientos, mi papá a puro golpe, a pura patada nos trataba, y entonces yo no quiero volver a repetir ese modelo. Evito todo rol de autoridad hacia mi hijo. En otras ocasiones, ese modelo permisivo de los papás es originado por la falta de interés del mismo papá. Está muy involucrado en su trabajo, agobiado de tanta carga laboral, tiene muy poco tiempo para su hijo y pues el poco tiempo que está con él, pues en lugar de decir cómo voy a ponerme a regañar y a corregir a mi hijo cuando muy poco tiempo tengo para verlo, en ese momento pues no va a poner a llamar la atención. No me voy a poner a regañarlo, a corregirlo, más bien me voy a poner a disfrutarlo. De esta manera, pues ellos caen en un rol permisivo. La familia en la que no hay una autoridad o un rol de autoridad paterno o materno es similar a un grupo sin líder. Un barco a la deriva, un carro sin chofer. ¿Para dónde va? ¿Para dónde le damos? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles? No hay.
no existe. Y la verdad es que un niño sin límites claros es también como un barco a la deriva. Al niño hay que ponerle límites. No podemos evadir el rol de autoridad. Tú como papá, eres papá. Representas una autoridad. Hay que establecer límites a los hijos. Yo conozco muchos papás y tristemente cada día más que han renunciado al rol de autoridad y asumen este papel permisivo, donde son muy cuates de sus hijos, pues no hay que llamar la atención porque se va a enojar, porque se va a molestar, y entonces yo soy un papá bien a todo dar. Cuidado con este modelo permisivo. El segundo modelo es el modelo dominante. Quienes quieren controlarlo todo, papás que crean una atmósfera demasiado opresiva, que tratan de sobreproteger lo más que se pueda los entornos de sus hijos y se vuelven dominantes. No vas a ir a este paseo, por supuesto que no puedes ir a la calle porque la calle es mala, los amigos son una mala influencia, sí vas a ir, pero yo voy a ir y va a ir tu papá y ahí vamos a estar, y eso es un rol dominante de autoridad. En las familias dominantes los niños tienden a abandonar el hogar lo más pronto posible. Oye, tú y yo conocemos casos de muchachas, de señoras ya casadas, que se casaron con la persona incorrecta, pero no por amor, sino porque ya no aguantaban a sus papás. Principalmente mujeres han salido de sus casas a casarse con una persona que no les convenía, con una persona que ni siquiera conocían lo suficiente como para echarse el compromiso de compartir con él el resto de su vida, y se salieron de su casa, y muchos matrimonios que han perdurado, se han mantenido a lo largo de los años, pero otros tantos pues han fracasado, han terminado por separarse, porque pues las motivaciones que impulsaron su decisión pues no eran las correctas. Y entre ser demasiado permisivo y ser demasiado dominante, ¿qué tal si le preguntamos a los hijos o los consultamos constantemente sobre ciertas decisiones de la vida? Y ahí entra el tercer modelo, que es el modelo democrático. Es decir, aquí todos tienen sus opiniones, todas valen. Se les otorga igualdad de peso a las opiniones de los niños. Suena bien, pero no funciona. Cuando los padres y los hijos tienen igual derecho al voto, reina el caos y la confusión. Y se discute constantemente. Imagínate en la mañana levantarte y preguntar, oye, a los hijos, ¿quién quiere ir al colegio? Vamos a hacer votaciones para ver quién va a querer ir a la escuela. Y entonces tienes 3 hijos, los 3 te levantan la mano que no, y tú y tu esposa pues levantan que sí. Entonces ya hay pues democracia, se amolaron, no van al colegio. Esto no funciona porque los horizontes mentales que tiene un niño de 5 años, de 6 años, incluso de 10 años, no se comparan con la madurez y con la visión que el papá tiene. Entonces hay cosas que tú no debes de consultarlas, o sea, que no debes de someterlas a votación popular. Imagínate que todo el tiempo vas a estar consultando a tu hijo respecto a lo que quiere comer. Pues, ¿qué es lo que va a querer comer un niño? Pues pizza, mamá. Todos votamos por pizza. Todos votamos por hamburguesas, todos votamos por refresco, todos votamos por dulces, por postres. Tú no puedes hacer eso como papá, porque los criterios de selección que tiene tu hijo no tienen la suficiente visión, la suficiente fuerza para contextualizar las decisiones. O sea, no puedes tú someter ciertas decisiones, al menos fundamentales e importantes, en el voto de tus hijos. Entonces este modelo tampoco funciona. Los niños tienes que establecerles límites y obligarlos a hacer cosas aún en contra de su voluntad por el bien de él. Pues ¿quién quiere levantarse a las 6:30 de la mañana con el frío que hace, ir a la escuela, ir al colegio? Pues obviamente que no. Sin embargo, por el bien del hijo tienes que imponerte. Y tienes que buscar la manera de impulsarlo y de motivarlo aún en contra de su voluntad para que pueda prepararse y pueda superarse como persona. Y luego viene el modelo indeciso. Son esos papás que van y vienen entre lo permisivo, lo dominante. A veces levantan bien dominantes. Y hoy no me sales. Y hoy te me pones a hacer tus obligaciones y tus tareas. Y a otro día se levantan puro amor. Sí, mi hijo, tú vete.
eso genera confusión, genera caos. También hay un problema, a veces el papá es demasiado permisivo y la mamá es demasiado dominante, eso tampoco funciona. Ustedes como papás deben de llegar a un acuerdo en cuál es el tipo de rol que deben de asumir. Porque de nada le sirve al papá apretar y establecer límites, reglas, hacer del muchacho, de la muchacha disciplinada. Si va y le llora a la mamá y la mamá desdice todo lo que el papá establece, pues eso tampoco funciona. Porque los seres humanos nos dejamos guiar por la ley del menor esfuerzo. Así somos. Buscamos siempre lo más facilito, lo más simple. Eso tampoco funciona. ¿Cómo hacerle? Está bien complicado. Si tú eres papá y se ha enfrentado a este tipo de desafíos, te invito a que me dejes tus comentarios para saber cómo le has hecho. ¿Cómo has abordado este tipo de disyuntivas educativas respecto a tu hijo? Entre todos esos elementos, hay que establecer algunos criterios. El primer criterio es que tú eres papá, tú eres mamá y no debes de renunciar al rol de papá o de mamá por querer ser amigo de tu hijo. Mira, tu hijo y tu hija ya tienen muchos amigos, pero papás tienen uno, mamás tienen una. Y si tú renuncias al rol de ser papá o de ser mamá por el rol de ser amigo, pues entonces ¿quién va a asumir el rol de autoridad? De papá. ¿Quién le va a señalar en su momento las cosas que no están bien? Sí, a lo mejor en la edad adulta, ya cuando el hijo haya hecho su vida, sí pueden ser. Ya cuando está en una etapa de su vida donde ya tiene una vida hecha, tiene una vida formada, tiene una vida ya construida. Entonces sí, tú y tu papá pueden ser los más extraordinarios amigos del mundo y quererse. Pero en los primeros años, el papá es el papá. Y hay que establecer límites, y hay que llamar la atención, y hay que darle mucho amor, muchos besos, muchas caricias, mucha comprensión, pero también corrección. Es decir, estar conjugando esos dos roles. Es todo un arte. La virtud se encuentra en el término medio, ya lo dijo Aristóteles, pero es complicado, es difícil. Te planteo este tipo de cuestiones con el ánimo y con el objetivo de que puedas reflexionar, puedas pensar, puedas profundizar respecto a cómo ha sido la relación que has establecido con tu hijo. Así es de que te invito a que me dejes tus comentarios, a ver qué tal te ha ido en este tema tan complicado y tan difícil. Y espero y te haya servido este video. Nos vemos hasta la próxima.